Esta vez nos ocupamos de Ecuador. Se abre una nueva investigación penal en contra del expresidente Rafael Correa y de altos funcionarios de su gobierno por presuntamente formar parte de una organización criminal que utilizó al Estado para favorecer tramas de corrupción que operaron en la ejecución de obra pública. Por eso, el gobierno de Lenín Moreno también anunció nuevas normas anticorrupción, dejando sin efecto una ley aprobada por la Asamblea hace pocos días. En Quito, Jean Paul Verdellini tiene más información. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, pero las reacciones no solamente son la apertura de esta nueva investigación en contra del expresidente Rafael Correa y altos funcionarios de su gobierno, sino también una serie de cambios legales con los que el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés buscaría precisamente afianzar la lucha contra la corrupción. La lucha es fuerte. Unos pocos se llevaron mucha plata y nos engañaron de la peor manera. Así, en cadena nacional, el gobierno informó de una nueva ley anticorrupción con varios objetivos. Primero, incautar los bienes a los corruptos. Segundo, facilitar la recuperación de dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron. Tercero, agilitar los procesos de repetición. Y establece recompensas para quienes denuncien a corruptos y testaferros o incluso propone perdonar a empresarios arrepentidos. Que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar por una vez sin sanción a los funcionarios. Proyecto que ya llegó este jueves a la Asamblea, donde además el gobierno informó que con ella elimina el proyecto que había aprobado el legislativo. Realmente no era una ley que por sí nos ayudaba a esta estrategia que ya ha sido planteada por el gobierno nacional dentro de la lucha contra la corrupción. Y eso porque al modificarse la figura de asociación ilícita, se creía se podría beneficiar a sentenciados como al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien se dijo se podría cortar la sentencia de 6 años de cárcel por el caso Odebrecht, lo que es negado por el correísmo. Uno legisla para delitos, para perseguir delitos y no personas. Así de lamentablemente de burdo y de mediocre está el debate en nuestro país. Pero ese cambio legal no es la única reacción a ese frustrado proyecto, ya que la Fiscalía decidió iniciar una indagación contra el expresidente Rafael Correa y el propio Jorge Glass, esta vez por delincuencia organizada. Fue desde Carondelet, desde la cúpula del Estado ecuatoriano, desde donde se organizó un esquema de corrupción, modificando leyes, firmando decretos, cambiando instituciones, nombrando a personas de confianza para que manejen los sectores estratégicos, para que lleven adelante todo un esquema delincuencial. Denuncia que alcanza a más de una treintena de altos funcionarios del anterior gobierno, entre ellos miembros de organismos de control, ministros y encargados de áreas estratégicas. Eran quienes captaban los recursos, quienes daban las proformas para con el sobreprecio avisar la información y llegar a concretar estos sobreprecios. El que nada hace, nada teme. Así, para los denunciados esta sería una persecución política. Para mí es una calumnia en forma de denuncia nada más, pero no. Pero los denunciantes creen que el caso derivará en una mega investigación de varios delitos que se habrían cometido durante los 10 años de correísmo. Cohecho, peculado, asociación ilícita, testaferrismo, lavado de activos. Mas lo cierto es que por ahora es la Fiscalía la que tiene 90 días para probar que el expresidente Rafael Correa y los altos miembros de su gobierno estaban operando dentro de una organización criminal. Esa es la información que tenemos desde Quito esta hora. Ustedes van a continuar con más aquí en la tarde. Hasta pronto. Gracias, Jean Paul, gracias por la información. Quiero saludar a Carlos Vera, activista político de Madera de Guerrero. Carlos, bienvenido. Buena tarde, gracias por estar aquí. Y Dania, la franquicia chavista que se pretendió instalar de Venezuela en Ecuador ha sido por fin frenada. Se ha dado un gran paso cuando el presidente Lenín Moreno anoche veta totalmente un proyecto de ley anticorrupción que abría la puerta para que el vicepresidente Glass, ahora en prisión, pueda alegar a través de sus abogados un recurso de revisión y salir libre, porque se cambiaba la figura de asociación ilícita, el tipo penal de eso, y él podía alegar: yo fui condenado según el anterior, como mi sentencia todavía no está ejecutoriada,
esta nueva ley entra en vigencia. Según esta ley, no es de acuerdo a la cual se me ha condenado, el proceso es nulo, yo salgo libre. Por eso es importante lo que acaba de hacer Moreno. Su propuesta o su contrapropuesta, que mencionan ustedes a través de Jean Paul, de ley anticorrupción, tiene algunos elementos adicionales que van a facilitar su combate. Pero lo importante es ahora de su parte acción. Anoche nos pidió a los demás que contribuyamos. La prensa libre ha contribuido. Algunos nos hemos arruinado la vida, entre comillas, porque yo estoy orgulloso de eso, por haber denunciado la corrupción. Él le pidió a sus funcionarios que cuando asuman sus cargos, denuncien los casos de corrupción. ¿Qué fue, pues? Después de lo que dijo el presidente anoche, ahora tienen que hacerlo. La legislación ecuatoriana ya tenía mecanismos previstos para, por ejemplo, sancionar el enriquecimiento ilícito. Sencillo, cuando alguien tiene más bienes o riquezas o facilidades de la que se ve que sus ingresos le permiten, hay una posibilidad de acusarlo. El proyecto de ayer mejora todo aquello, pero no se puede quedar en bla, 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 bla. Aquí no nos van a engañar. ¿Qué posibilidades de que la Asamblea apruebe este proyecto de ley presentado por el presidente Moreno? Qué buena pregunta, porque el otro proyecto que él acaba de vetar justamente salió de la Asamblea Idania. Fue propuesto por Mariano Zambrano, un asambleísta, hijo de un prefecto corrupto, a quien ya le sacaron ayer otras observaciones de la Contraloría por irregularidades de 36 millones de dólares. Los dos tienen el mismo nombre. Es miembro de su partido o del bloque morenista y sin embargo Moreno bloquea su proyecto. Sin embargo, ese proyecto pasó por las tranqueras, curiosamente, como decimos nosotros. Lo aprobaron, creo que fueron 84 asambleístas presentes en la votación del pleno ese día y solo uno, César Carrión, se abstuvo. Entonces, la contrapropuesta de Moreno es también un tirón de orejas para la Asamblea. Es decir, lo que ustedes hicieron no sirve. Esto sí. Ahora lo único que queda es presión de opinión pública para que los asambleístas mejoren esa propuesta y no la bloqueen. Ahora, Carlos, me gustaría preguntarte algo. Es decir, Moreno formó parte del gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Realmente nunca supo lo que estaba ocurriendo? ¿Realmente se sorprendió ahora que el que ejerce el gobierno directamente es él? ¿Y se dio cuenta de toda esta estructura que ya estamos denominando crimen organizado? Era crimen organizado. La figura es delincuencia organizada, asociación ilícita para delinquir. Y el reportaje que ustedes acaban de pasar lo describe muy bien. Sí. Desde la Presidencia de la República, mediante decretos, leyes, nombramientos, delegación de poderes, se creaba un círculo que se cerraba para permitir las acciones que eran ilegales y antiéticas también. Y a veces abiertamente. Recuerdo un ejemplo. Cuando ellos votaron de aquí a lo de Odebrecht en el 2008, dijeron que tenían que darle 240 de indemnización. Cuando las trajeron, otra vez 2 años después, se resignaron por 20. ¿Qué milagro ocurrió? De paso, ese reclamo que le hicieron a Odebrecht por una hidroeléctrica, que era la San Francisco, no fue culpa de la empresa. Fue culpa de un mal manejo de los operadores vinculados con el Estado. Sobre Moreno. Sí, Moreno no fue un angelito, sin duda. Pero si Moreno tuviera el rabo de paja que tiene Correa, no se habría acercado al fuego. Yo creo que él no creyó la magnitud de la corrupción que se le denunció, que pensaba que era exageración de la prensa, odio, fanatismo de nosotros, etcétera, y que en determinado momento cierto nivel de desviación había que sacrificar o que no ver en función de que el socialismo democrático impere en el país. Creo que se ha dado cuenta del engaño y del atraco que significó haber estado con esa mafia y tiene mucho mérito que habiendo sido parte de ella, sea el primero que la quiere condenar. Eso justo para allá iba. Es decir, hay que reconocerle a Moreno el poner sobre la mesa, el destapar a la opinión pública toda esta trama de corrupción y, como tú señalas, ser el primero que de alguna manera la quiere castigar. Y Dania, realmente no lo hace él. Él crea las condiciones para eso. Él tiene la actitud para eso. Él deja de meterse en la justicia y en el momento en que adopta esa actitud de respeto e independencia, algunos jueces se acuerdan que existe la ley, otros fiscales se acuerdan que existe acusados. Estos 14 procesos que se están abriendo contra Correa y su banda están hace rato detenidos en la fiscalía. Han demorado en llamar a indagación. Tienen casos
públicamente escandalosos en donde los tipos atracaban a diestra y siniestra, hacían acuerdos con China y con Tailandia inmorales en el tema petrolero, permitían que intermediarios ganen $4 por barril mientras el Ecuador estaba en crisis económica, y actualmente por el nivel del precio del petróleo la pérdida del país llega a ser $20 y no son capaces de renegociar esos contratos. Es decir, aquello solo faltaba ser documentado, lo fue, y el fiscal se demora. Si hay justicia, divina ya hay, pero terrenal no tienen escapatoria. Ni aquí ni en la Corte Internacional de La Haya. No tienen escapatoria. ¿Crees, Carlos, o la pregunta sería, ¿podrá seguir el expresidente Correa amparándose en aquello de la persecución política para intentar desviar la atención en relación a todo esto que se está conociendo? El burro hablando de orejas, ¿no? Cobarde, cobarde. El que la instrumentó públicamente, el que ordenaba los días sábados a jueces y fiscales que ejecuten lo que hacía el lunes, el que metió el ejército contra los indias en Sarayaku porque albergaban a denunciantes y los mandó con helicópteros, el que fue con todo un ejército a negociar una sentencia para que le den $80 millones en el juicio contra el Universo. Lo que hay en este rato es un poco de recuperación de pudor y sentido de la justicia en el país, tanto que los procesos siguen lentos, todavía se logre rastrear verdaderamente el mecanismo de dónde está la plata, como alguna nunca vino acá porque se quedaba en la propia China. Pues digamos que esto es una noticia en desarrollo, Carlos, y habrá que seguirla de cerca para ver este hilo que ha comenzado. Hay que ver cuál es el final. Es el último paso, y puede ser también un gran bluff, pero aquí no nos vamos a dejar ver la cara. Así es. Carlos Vera, activista político de Madera de Guerrero. Carlos, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Encantado.